Es un hecho. Todos aquellos que han portado el traje azul y rojo de Superman han atravesado extrañas circunstancias. Extraño porque no es común que quienes hayan estado relacionados con el Hombre de Acero hayan vivido verdaderas tragedias, muertes inexplicables, accidentes fatales y carreras que van en decadencia. Y es que Superman, junto a Batman, es el superhéroe más emblemático de DC Comics, creado por los judíos Joe Shuster y Jerry Siegel. Y es precisamente de sus creadores terroríficos que surge esta maldición. Y antes de continuar con el video, no olvides que yo soy Carlos, pero que tú puedes llamarme Charles, y que en este canal encontrarás todo tipo de contenido relacionado al cine, historias secretas, tops, críticas y reseñas. Así que suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta. Pero continuando con la historia, fue en 1973 cuando los productores de la película de Superman, la cual estuvo protagonizada por Christopher Reeve, compraron los derechos del personaje a DC Comics. Cuando Jerry, uno de sus creadores, se enteró de esta noticia, estalló en enojo, pues DC se hacía multimillonario mientras que él y su compañero Joe vivían en la precariedad. De hecho, fue en 1930 cuando tanto Jerry como Joe vendieron los derechos de su personaje por $130 en un contrato tan ventajoso por parte de DC Comics que hoy sería una grosería. Vamos, que ni siquiera el contrato que le dieron al Wherever Tomorrow Crew fue tan ventajoso como DC Comics. De hecho, fueron unos años después de este contrato que DC Comics despidió a ambos dibujantes. Apoyados en una ley de 1909 sobre los derechos de autor, los tribunales volvieron a aparecer en su vida para reclamar lo mismo de siempre. Nuevamente el juez le volvió a dar la razón extrañamente a DC Comics, pero esta vez se cometió un error en la sentencia. Al parecer en la sentencia se explicaba que este personaje Superman había sido creado por encargo. Esto los llevó a la corte de apelación un año más, donde se reconoció que habían creado al personaje antes de ser contratados por la editorial, aunque eso no cambió para nada el veredicto. Los derechos pertenecían a la editorial de cómics. Aún les quedaba la Corte Suprema, pero la publicidad negativa que esto estaba conllevando y que podía afectar la película de Christopher Reeve hizo que la editorial prometiera llegar a un acuerdo muy provechoso para todas las partes si se paraba allí. Y efectivamente se detuvo ahí todo este asunto, porque en principios de 1975 parecía que este asunto quedaba solucionado. Pero era octubre y Jerry no había recibido ninguna noticia de la editorial, les habían abandonado una vez más. Pero en esta ocasión la cosa no iba a quedar ahí, no podía terminar de esta manera, por lo que Jerry se sentó a escribir en su máquina de escribir y redactó una carta que iba a ser tan importante como aquellos primeros guiones de Superman. Era una carta de maldición. Yo, Jerry Siegel, el co-creador de Superman, maldigo a la película, espero que fracase, tengo una esperanza en los fans leales al personaje, que abandonen esta película a su destino. Espero que todo el mundo pueda darse cuenta de toda la ponzoña que rodea a Superman y huya de esta película como la peste. ¿Por qué estoy maldiciendo esta película? Porque ni Joe ni yo, que creamos al personaje juntos, veremos un solo centavo por esta película. Superman más bien ha sido una mina de oro en los últimos 37 años. Durante muchos de esos años ni Joe ni yo conseguimos ganancias del personaje, mientras que los editores se volvieron multimillonarios. Los editores de Superman acabaron con mis días, mataron mis noches, trituraron mi felicidad y estrangularon mi carrera. La carta seguía relatando todas las condiciones de pobreza en que se hallaban Jerry Siegel y Joe Shuster, y tal fue el impacto de esta carta que los periódicos de aquella época decidieron retomarla e incluso ponerla en sus titulares, ya que esta maldición retumbó en toda la sociedad, y esto en sí mismo fue un duro golpe para DC Comics. Pero ahí no acababa la cosa. Neal Adams, que en ese momento presidía la Academy of Book Arts, decidió hacer todo lo posible por ayudar a estos dos amigos. Y de hecho lo hizo con ayuda de Jerry Robinson, uno de los primeros trabajadores de Bob Kane, quien creó a Batman,
y llevaron el asunto a la National Cartoonist Society, que se unió también a esta causa. Así se montó una campaña a nivel internacional para que todo el mundo conociera esta historia de abuso. Y es posible que sin su apoyo no se hubiera logrado nada, por lo que Warner, propietaria de DC, no pudo aguantar más y cedió. La publicidad negativa podría hacer mucho daño a la película, por no hablar de la imagen de Warner Brothers, por lo que se cerró un acuerdo con el que durante el resto de sus vidas, tanto Jerry como Joe cobrarían $20,000 cada uno más un seguro médico. Además, sus nombres volverían a aparecer donde corresponde, al lado del nombre del personaje, por lo que a partir de ese momento se les reconoce en todos los productos relacionados a Superman. Sin embargo, muchos dicen que la maldición ya estaba hecha, y es que si ustedes van a la Biblia, van a poder encontrar una parte en la que se dice que si un judío o un hebreo, es lo mismo, te maldice, pues su Dios Jehová puede castigarte severamente. Y es que, como diría Bob Dylan, las balas y las palabras nunca regresan. Quienes creen en la maldición de Superman consideran que esta fue la fuente de toda la maldición. Y es que vamos a analizar cada una de las extrañas circunstancias, por no decir tragedias, que han atravesado todos aquellos que han portado el traje de Superman o que han estado relacionados al Hombre de Acero, comenzando por Kirk Alyn, quien fue uno de los primeros en enfundarse el traje de Superman a finales de la década de los 50, aunque el escaso desarrollo de los efectos especiales imposibilitó que se le viera volar, y hubo que recurrir a otros trucos que no contentaron tanto a los fans. En cualquier caso, rechazó continuar con el personaje en 1951 y cerca de 30 años después hizo un pequeño cameo en el Superman de Richard Donner. Tras interpretar al último hijo de Krypton, Kirk jamás fue llamado a protagonizar ninguna película o serie, y en lugar de eso se le detectó Alzheimer. Pasó al olvido en cuanto terminó Superman, y es que en aquel tiempo pudiera parecer una simple coincidencia, pero lo cierto es que Kirk Alyn falleció en el más absoluto anonimato, y es posible que muchos de ustedes ni siquiera lo conozcan. El siguiente actor es George Reeves, quien comenzaría a levantar sospechas de una posible maldición para aquel tiempo, y es que Reeves protagonizó las aventuras de Superman en los años 50, pero fue en el 59 cuando murió por una herida de bala en su cabeza. Si fue un suicidio como consecuencia de un hipotético estado depresivo, o si fue un asesinato, sigue siendo al día de hoy un misterio sin resolver. Y es que George fue hallado muerto en su casa de un balazo. Y sí, sé lo que están pensando. A continuación viene el caso más emblemático y al que muchos nos dolió. El actor Christopher Reeve, el Superman definitivo. Y es que gracias a su participación, Superman alcanzó niveles nunca antes vistos para este personaje. De hecho, Reeve protagonizó 4 películas de Superman, lo que le llevó al más alto estandarte en cuanto a la actuación y la fama. A diferencia de sus predecesores, Christopher sí fue capaz de sobrevivir al personaje y su carrera solo fue interrumpida por un fatídico accidente cuando montaba a caballo en 1995. Ese accidente lo dejó en silla de ruedas, con respiración asistida, ya que se fracturó 2 vértebras cervicales. Paradójicamente, Reeves se despidió de la interpretación de Superman en un capítulo de la segunda temporada de Smallville, la serie que narra la juventud de un Clark Kent, emitida en 2003. Christopher murió en el 2005 como consecuencia de un ataque cardíaco. Tenía apenas 52 años. De forma paralela a este actor, podemos decir que su compañera Luisa Lane de esa etapa, que era Margot Kidder, sufrió trastorno bipolar y fingió su muerte en 1996 y hasta acusó a su marido y a la CIA de presuntamente querer asesinarla. Pasó por un psiquiátrico y reapareció también en Smallville, pero nunca logró superar la fama que le trajo el papel de Luisa Lane. Murió en el 2018 a los 69 años de edad. De esta misma película de Christopher Reeve, podemos decir que el bebé que interpretó al bebé Superman también atravesó por una difícil muerte. Y es que pocos conocen la historia de Lee Kegel, quien interpretó a un pequeño Superman de unos pocos meses en Superman 1 y aparece en los brazos de Marlon Brando.
quien en ese tiempo era Jor-El. Y es que a sus tan solo 14 años de edad, ¿me escucharon? 14 años de edad, falleció por una adicción a las drogas a una edad tan corta. ¿Y en este punto consideran que es una coincidencia? Bueno, continuemos con los hechos. Y es que Lewis y Clark, las nuevas aventuras de Superman, una serie de los 90, recogió en cierto modo el éxito de las cintas de Christopher y se convirtió en un verdadero fenómeno en el ámbito de las series, siendo Dean Cain el responsable en este caso de darle vida al mítico superhéroe. Y aunque en este caso no se habla de alguna muerte o de algún hecho trágico, lo cierto es que Cain jamás logró igualar el éxito conseguido gracias a esta serie, y su carrera se ha diluido al igual que le sucedió a Kirk Alling. Y esto mismo también le pasó a un desconocido Brandon Routh, quien fracasó estrepitosamente al igual que su película de Superman Returns y acabó relegado en el olvido a producciones de menor fama. Desde Superman Returns, Brandon jamás ha vuelto a tener un papel protagónico en su vida y se le ha relegado a papeles secundarios al punto de ser prácticamente borrado de las grandes producciones. Esto mismo le ha pasado a Tom Welling. Pero en este caso es algo especial porque se trata de un actor que desde que fue elegido para interpretar al joven Clark Kent en la serie de Smallville, puso una condición. Welling estipuló en su contrato que jamás utilizaría el traje de Superman, esto en lo que durara la serie, por lo que muchos especuló que puso esta condición debido a la maldición que en aquel tiempo era un secreto a voces. En el 2019, durante la Fan Expo Canadá, Tom Welling fue cuestionado acerca de esta maldición de Superman y el actor respondió que en su experiencia nunca se ha sentido afectado por esta maldición. De hecho, él dijo: "Al ponerme yo el traje de Superman en cualquier punto de la serie, se habría acabado con la historia. Smallville es la transición de un hombre que va descubriendo su destino, que es ser un héroe. Por eso el proceso fue un poco largo, pero creemos que fue lo correcto no haberme puesto el traje". Sin embargo, muchos consideran que Tom es una persona sumamente supersticiosa, por lo que no accedió a ponerse el traje por esta razón. De hecho, tras encarnar a Clark, Tom jamás ha vuelto a brillar y solo ha tenido papeles secundarios como en la serie de Lucifer. Es así que llegamos a Henry Cavill, quien si alguna vez hubiera creído mínimamente en esta maldición, probablemente jamás hubiera aceptado interpretar al Hombre de Acero, ni en el resto de las cintas bajo la dirección de Zack Snyder. En cualquier caso, Henry es probablemente el único actor de todos los mencionados que ha logrado mayor reconocimiento por otros papeles que solamente por Superman, sin ir más lejos por el de Geralt de Rivia en The Witcher. Pero es ahí precisamente donde podemos encontrar su maldición y su tragedia, ya que Henry no tuvo tanto éxito con su Superman y estuvo envuelto en la polémica del Snyder Cut. De hecho, en el cine nunca tuvo la secuela del Hombre de Acero y su participación se limitó a un par de apariciones más como el superhéroe. Y es que con el personaje con el que estaba triunfando, Geralt también se vino abajo. ¿Por qué? Porque el actor firmó un contrato con el que renunció totalmente a su protagónico en The Witcher, abandonando el proyecto de una vez por todas para enfocarse y concentrarse de lleno en su papel de Superman. Sin embargo, la crisis que se vive en Warner Bros. Causó que se le despidiera como Superman y se decidiera recastear al personaje, eligiendo a David Corenswet como la nueva estrella. Henry Cavill se quedó sin The Witcher y sin Superman, y ahora está a la espera de obtener algún otro papel que lo haga tan emblemático como estos dos. ¿Consideras que fue una tragedia? Bueno, tampoco hay que olvidarnos de Tyler Hoechlin, quien ha interpretado al Hombre de Acero en una nueva serie llamada Superman and Lois, estrenada en el 2021. A Tyler podemos dejarlo de momento fuera de esta maldición, porque todavía sigue interpretándolo y porque apenas tiene 34 años, por lo que habrá que hacerle un seguimiento a su futuro. Pero personalmente quiero leerte en los comentarios, terrorífico. ¿Tú crees que esto es una maldición con el traje de Superman? ¿O son simplemente coincidencias que están unidas a un personaje? Recuerda dejar tu like ahí bien grande, ese pulgar bien arriba, si este video te gustó. Suscríbete al canal porque aquí encontrarás todo tipo de contenido relacionado al cine. Sígueme en mis redes sociales también y recuerda que yo soy Carlos, pero que tú puedes llamarme Charles. Y en este canal, por supuesto que se respira el terror.